Aquella noche estaba frente a mi escritorio con las luces de Angelópolis, en Puebla, reflejándose en la superficie de mi monitor. La misma rutina de siempre: comprobar respaldos, apagar servidores, corregir esos errores minúsculos que los demás dejaban atrás. Dentro de la agencia mi papel era como el de un espectro eficiente, técnico de soporte digital, necesario, pero prácticamente invisible, a pesar de mi título de ingeniero y mi experiencia en empresas tecnológicas mucho más grandes. La verdad, me sentía desperdiciado. Lo único que me mantenía allí era ella, Aurora del Valle. 30 años, directora de comunicación, considerada un talento precoz. No era la típica jefa distante. Era exigente, sí, pero justa. Reconocía el esfuerzo, trataba al equipo con respeto y siempre alentaba las ideas audaces. Ella era la razón por la que todavía no había renunciado. Una parte de mí esperaba que algún día reconociera en mí la dedicación que tanto admiraba en ella. La oficina estaba casi desierta. Eran cerca de las 8. Justo estaba por guardar mis cosas cuando sonó el interno. Su número. Un salto absurdo me recorrió el pecho. Alejandro, soy Aurora. Su voz sonaba dulce, pero cargada de urgencia. Mi equipo está completamente bloqueado. Necesito terminar un documento primordial para mañana. Es para un cliente italiano. Todo está en mi disco duro y no puedo arriesgarme a perderlo. Tomé mi maletín y fui a su oficina. El lugar era distinto al resto, luminoso, minimalista, con una vista impresionante de la ciudad incluso a esas horas. Ella estaba allí, frente a una pantalla negra, el cabello recogido, los hombros tensos. Llevaba un traje sastre azul que acentuaba su figura profesional y elegante. Gracias por quedarte, Alejandro. Sé que es tarde. Es mi función, señorita del Valle, respondí intentando sonar neutral. Me senté frente a su computadora. Esto no era un fallo común. En unos minutos entendí que había ocurrido un intento de acceso no autorizado o quizá una limpieza remota demasiado agresiva. El sistema estaba bloqueado como si hubiera sufrido un ataque interno. Necesito permisos de administrador. El bloqueo no viene de un virus, sino de una acción muy específica. Tendré que forzar el acceso. Ella dudó un segundo, algo raro en alguien tan decidida. Por supuesto, respondió al final. Se inclinó y me susurró la contraseña. Simple, demasiado simple para alguien en su puesto. Me resultó extraño, pero no dije nada. Voy por un café y haré unas llamadas. Avísame cuando avances, me dijo con una sonrisa que me desestabilizó más de lo que me gustaría admitir. Se marchó, dejándome a solas con su computadora, su intimidad digital. Y ahí todo cambió. Al forzar la entrada, apareció un directorio oculto. No debí abrirlo, pero la curiosidad técnica pudo más. Dentro había una carpeta llamada Respaldo 2. Lo que vi primero fue un archivo contable, pero enseguida aparecieron imágenes. Me quedé inmóvil. Era Aurora, no desnuda por completo, pero las poses, la iluminación, la intención, tenían una sensualidad frontal, poderosa, íntima. No eran fotos para el trabajo, ni para redes, eran privadas, altamente personales. Mi corazón golpeó el pecho, ya no por respeto profesional, sino por deseo. Maldije mi impulsividad. Me disponía a cerrar todo cuando observé un archivo de video titulado Informe Q4.m. Ese nombre no correspondía a ese tipo de carpeta. Hice clic, casi se me cae el ratón de la mano. No era un informe, era un video de mala calidad grabado con un celular. En él, Aurora estaba sentada frente a una mesa, y frente a ella, Ricardo Richie Rangel, el exdirector financiero que había salido de la agencia 6 meses antes, supuestamente en buenos términos. Su voz resonaba nítida, amenazante. Si no haces la transferencia antes del viernes, Aurora, estas fotos van a circular por todo Puebla. Y no solo eso, los clientes van a ver quién eres realmente. Yo voy a quedarme con lo que me corresponde de esa cuenta, contigo o sin ti. Me quedé helado. No era un simple error técnico. Era un chantaje, un intento de desvío de fondos encubierto por coerción con material íntimo. La imagen idealizada que tenía de ella chocó de frente con una realidad cruda. No estaba distante,
Estaba atrapada. Cerré todo apresuradamente. Fingí trabajar en la reparación mientras trataba de controlar mi respiración. Y entonces vi algo más. En la app de fotos, la última imagen abierta era una selfie tomada por Aurora ese mismo día. Y en el reflejo detrás de ella se apreciaba, claramente, la ventana del archivo informe CO4.m. Ella sabía que un técnico, yo, revisaría esa ruta para diagnosticar el problema. Ella había dejado esa pista. Necesitaba un testigo. Necesitaba que yo viera lo que ocurría sin tener que decir nada. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo. Ella había confiado en mí, había apostado su vulnerabilidad en mis manos. Terminé la reparación, dejando todo exactamente como estaba. Había visto sus fotos, su situación, su miedo, y ella lo sabía. El juego estaba abierto. Cuando volvió, preguntó: ¿y bien, Alejandro? Un error complejo en el sistema, señorita del Valle. Lo solucioné y aislé la causa. Su equipo está funcionando, dije con profesionalismo absoluto, sin dejar escapar ni una pista de lo que había descubierto. Perfecto. Muchas gracias, respondió, ofreciéndome dinero por el tiempo extra. Soy empleado de la agencia. No es necesario. Es por su discreción, añadió con una sonrisa que me dejó helado. Esa palabra, discreción, era la confirmación silenciosa de todo lo que había querido que viera. Guardé el billete. Ya no era solo el técnico invisible, ahora era el portador de su secreto, su posible aliado. Buenas noches, señorita del Valle. Buenas noches, Alejandro. Y gracias de nuevo. Regresé a mi escritorio, pero ya no veía a Angelópolis por la ventana. Solo veía las fotos, la amenaza de Richie y la mirada de Aurora diciendo, sin decirlo: ahora tú entras en la partida. Los días posteriores fueron una mezcla de ansiedad y fascinación. Mi vida insignificante se convirtió en un campo minado silencioso. La veía en reuniones, impecable, segura de sí, pero yo conocía la verdad detrás de esa fachada. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, había algo distinto, una confianza muda, una complicidad nacida del secreto que compartíamos. Ella hizo la primera jugada, y lo supe al instante. Comenzó asignándome tareas que estaban lejos de lo que hacía un técnico de soporte. Una mañana me llamó para verificar el historial digital de un cliente potencial. Oficialmente era una revisión rutinaria de solvencia y presencia online, pero las fechas, los nombres y ciertos patrones me recordaron las conexiones que había visto en los archivos ocultos de aquella noche del bloqueo. Era evidente, estaba tanteando mis límites, comprobando si yo había captado el mensaje la primera vez. Pasé 2 días reconstruyendo el rompecabezas. Volví a poner en práctica conocimientos que llevaba años sin usar: rastreo digital, análisis de IP, correlaciones entre cuentas. Mientras en la agencia esas habilidades solo se usaban para reinstalar sistemas, ahora las empleaba como en mis tiempos en corporativos de alta seguridad. El resultado era claro: la red de datos detrás de ese cliente potencial conducía a una empresa fantasma vinculada directamente a Richie, el exdirector financiero. Era el mismo circuito por donde pretendía obligar a Aurora a enviar el dinero del chantaje. El informe que preparé estaba cuidadosamente escrito, técnico, neutro, impecable, pero lleno de señales que solo alguien atentos, alguien como ella, podría interpretar sin que yo dijera nada explícito. Cuando se lo entregué, tuvimos otra reunión privada. Lo revisó en cuestión de minutos, pero su mirada regresaba una y otra vez a los apartados clave que había redactado con esa precisión quirúrgica que ella esperaba que yo demostrara. Es un reporte muy completo, Alejandro, dijo finalmente. Su trabajo supera con creces lo que se le pide a un técnico. Usted es un recurso valioso. Al día siguiente, en la reunión general, me elogió frente a todos. Fue la primera vez que dejé de ser invisible. Los gerentes me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto, y lo más retorcidamente irresistible. Todo ese reconocimiento nacía de un secreto compartido. El verdadero enfrentamiento ocurrió un jueves por la noche. La agencia ya estaba vacía y solo se escuchaba el murmullo lejano del tráfico de Puebla. Yo estaba terminando una actualización rutinaria cuando apareció en la puerta de mi pequeña oficina. No llamó. Continúe. Alejandro, solo necesito unos ajustes de seguridad, dijo, avanzando hacia mí.
Ya no vestía su traje formal. Llevaba una blusa de seda ligeramente abierta en el cuello. Seguía siendo la directora, pero su postura hablaba de cansancio, de vulnerabilidad medida. «Siéntese», ordenó con suavidad. «No voy a hacerle perder tiempo». Esperó a que me acomodara. La tensión era casi palpable. «Usted tiene una formación sólida», comenzó. «Pasó por corporativos de alto nivel. Y sin embargo está aquí, atrapado en soporte técnico. Lo están desaprovechando. Me equivoco, su claridad me dejó sin palabras. Solo intento aportar lo mejor a la agencia, señorita». «Y lo hace, pero lo necesito en otro nivel», susurró acercándose un poco más. «Esa noche que revisó mi equipo, sé que tuvo que profundizar en el sistema. Tuvo que ver más de lo que pretendía mostrar. Habla del sistema, de archivos, palabras limpias para referirse a las fotos y al video del chantaje». Mi pulso se aceleró, pero mantuve el control. Ella estaba midiendo cada reacción. «El sistema presentaba una falla crítica», respondí. «Tuve que revisar las capas internas para localizar el origen». Su mirada se clavó en la mía, evaluando si sería sincero o si seguiría escondiéndome detrás del profesionalismo. Era el instante decisivo. Vi las fotos, confesé con voz baja, sin vacilar. «Son hermosas y muy personales». Hice una pausa. Pero lo realmente importante fue el archivo de video. Entendí la amenaza y entendí que lo que necesitaba no era una reparación, sino un testigo. Aurora contuvo el aliento por un segundo, luego sonrió, pero no como directora, sino como alguien que por fin deja caer una máscara. Sabía que lo comprendería. «Usted es el único aquí con la capacidad de entrar en mi sistema y la integridad de no mentir al respecto». Se alejó unos pasos, mirando hacia la ciudad desde la ventana. «Richie aún tiene contactos dentro de la agencia. Yo soy un objetivo visible y una presa fácil. No puedo ir con la policía. Si esas fotos salen, estoy acabada profesionalmente, pero tampoco pienso ceder». Volvió hacia mí, esta vez más cerca, peligrosamente cerca. «Necesito un aliado. Le propongo una misión confidencial, no como su jefa, sino como alguien que confía en su talento. No aparecerá en nómina, le pagaré yo directamente. Quiero que desmonte esta amenaza, que haga lo que realmente sabe hacer». Extendió la mano, no para un saludo formal, era un pacto. «Sé que usted vale más de lo que le han hecho creer, Alejandro. Úselo para ayudarme». Tenía el pulso acelerado. Era una mezcla de excitación profesional, adrenalina y ese magnetismo oscuro que ella irradiaba cuando bajaba la guardia. Tomé su mano. «Acepto. Considere la misión en marcha». Aurora sonrió con un matiz nuevo, alivio, poder, deseo. «Perfecto. Nuestra primera reunión será mañana a las 8. Encuentre un lugar discreto. No podemos vernos aquí». A las 8 en punto, Aurora llegó al sitio que había elegido, un pequeño café nocturno donde nadie prestaba atención a nadie. Vestía un vestido oscuro sencillo y sandalias, parecía una mujer común intentando pasar desapercibida. Pero para mí nunca había sido tan impactante. Yo ya tenía mi laptop aislada, sin conexiones a la agencia. Se sentó frente a mí. Nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa. El contacto fue eléctrico. «Empecemos por el principio», dijo. «Cuéntame qué descubriste sobre los rastros digitales de Richie». Le mostré todo, las IP relacionadas, los movimientos sospechosos, la triangulación con la empresa fantasma. Ella escuchaba con atención absoluta, mirándome alternadamente a los ojos y a la pantalla. «Trabajas con una precisión admirable», susurró. Por primera vez la llamé por su nombre fuera de mi imaginación. «Tengo formación en ciberseguridad, Aurora». No pareció sorprendida ni molesta. Al contrario, parecía satisfecha. «He cometido un error imperdonable no promoviéndote antes», admitió. Richie sabía que yo era un blanco perfecto. No esperaba que encontrara un aliado leal, y ahí todo cambió. La conversación se volvió íntima, más personal, más peligrosa. «Él fue mi pareja», confesó sin levantar la vista. «Antes de que me ascendieran, me creyó manipulable. Yo fui ingenua. Pensé que el amor y la gestión podían coexistir. Y ahora estoy pagando ese error».
Cuando terminamos, él se quedó con esas fotos, confesó Aurora, con la voz quebrada por primera vez. Siempre supo que mi imagen era mi mayor capital. Al levantar la vista, no vi a la ejecutiva impecable, sino a la mujer detrás del cargo, herida, expuesta, sin armaduras. Lamento que hayas pasado por eso, dije en voz baja. Ella negó con la cabeza. No necesito compasión, Alejandro, necesito tu capacidad. Se inclinó hacia mí, acortando la distancia de una forma casi imperceptible. Dime algo, ¿cómo viste aquella selfie durante la reparación? Era una prueba. Quería saber si yo había seguido un rastro o si había actuado por cuenta propia. No fue casualidad, respondí. Revisé el historial de la aplicación de fotos. Esa imagen era lo último que se había abierto. Lo entendí como una señal, una invitación a ver más. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. Luego esbozó una sonrisa lenta, victoriosa. Entonces estamos en equilibrio. Yo expuse mi secreto sabiendo que mirarías, y tú decidiste cruzar la línea por voluntad propia. A partir de ahí, el trabajo cambió de naturaleza. Ya no éramos un técnico y su directora, éramos dos personas unidas por un peligro compartido. Esa noche avanzamos hasta muy tarde. Le mostré cómo funcionaban los sistemas de alerta, cómo blindar sus comunicaciones, cómo crear rutas de acceso imposibles de rastrear. Ella absorbía cada detalle, formulando preguntas precisas. Cada vez que se inclinaba hacia la pantalla, su perfume se mezclaba con la tensión y me obligaba a recomponerme. Richie debe tener una copia de seguridad, le dije dibujando un diagrama improvisado. Ella colocó su mano sobre la mía para señalar un punto. Probablemente las guarda en una propiedad que tiene en la sierra. Cerca de Zacatlán, explicó. Fue uno de sus escondites. El contacto me sacudió. Miré su rostro. Ella retiró su mano de inmediato, con las mejillas ligeramente encendidas. Creo que por hoy es suficiente, dijo casi en susurro. Guardé mi equipo. El silencio pesaba como un secreto al borde del desbordamiento. Al salir juntos al exterior, la noche fresca de Puebla contrastaba con la tensión que nos envolvía. ¿Quieres que te acompañe?, pregunté. No hace falta, pero gracias, respondió, dirigiéndose a una calle lateral. Se detuvo bajo un farol. Se acercó, apoyó sus manos en mis hombros y me besó. No fue un impulso tímido, sino un estallido de urgencia, de miedo, de gratitud desesperada, un beso que sellaba una alianza peligrosa. Se apartó de golpe, respirando agitada. Es por el valor que has tenido y por lo que ahora compartimos, susurró. Encuentra esos servidores. Luego se perdió en la oscuridad, dejándome temblando, consciente de que ese beso había redefinido todo. Yo ya no era un técnico más, era su confidente, su cómplice, su amante oculto. A partir de entonces, nuestras reuniones clandestinas se volvieron parte de nuestra rutina. Nos veíamos en mi pequeño departamento, lejos de los ojos curiosos de la agencia. Allí, Aurora dejaba caer la imagen de ejecutiva imbatible para mostrarme lo que había detrás del mito, su miedo, su soledad y la forma en que Richie había explotado esas grietas. Me contó cómo él había sido primero su guía, luego su pareja y por último su verdugo emocional. Era brillante, pero esa brillantez la había dejado aislada y Richie había sabido infiltrarse justo en ese vacío. Esa propiedad en Zacatlán es la clave, me dijo una noche, trazando coordenadas en mi pantalla. Ahí debe estar el respaldo. Nuestro avance era sólido, quizá demasiado. Y entonces comenzó la contraofensiva. Fui el primero en notar señales extrañas, accesos no autorizados en los registros de la agencia, intentos de phishing dirigidos específicamente a personal técnico. Richie estaba buscando al eslabón que Aurora había reclutado. Ya sospecha que no está sola, le expliqué preocupado, y está apuntando hacia soporte. Hacia mí. Aurora palideció. No quiero que te arriesgues. Richie aplastaría tu carrera. Inventaría una conspiración. No lo permitiré. Me acerqué y la abracé. Ya no había barreras entre nosotros. No puede hacer nada si seguimos un paso adelante. Pero esa ventaja se evaporó cuando la amenaza se volvió física. Una noche, mientras trabajaba desde casa, mis sistemas de seguridad se activaron.
Revisé las cámaras ocultas. Un hombre corpulento manipulaba mi buzón, buscando información personal. Richie había dejado de insinuar. Ahora jugaba sucio. Llamé a Aurora con un hilo de voz. Alguien estuvo aquí. Me rastreó. Alejandro, su voz tembló. Él está aquí, y sabe que no estuve sola. 10 minutos después, tocaron la puerta. Era Aurora, pálida, con un abrigo cerrado apresuradamente. No puedo quedarme en mi casa. No sé si está afuera o si mañana intentará tomar los fondos por la fuerza, dijo con una vulnerabilidad que jamás le había visto. La dejé entrar sin decir nada. Cerré con llave. Esa noche no hubo romanticismo, hubo estrategia, miedo, urgencia. Extendimos mapas, diagramas, rutas posibles hacia Zacatlán. Teníamos que adelantarnos o seríamos los siguientes en la lista de Richie. Hay que sorprenderlo, insistió ella. Si vamos esta misma semana no lo verá venir. No sin un plan sólido, repliqué. No voy a exponerte. Él es impulsivo. Podemos usar eso en su contra. Ella me miró fijamente. Tú eres el único que no me pide que me rinda, el único que me empuja a enfrentar esto. El sol comenzaba a iluminar el cielo cuando Aurora se apoyó sobre mi pecho agotada. Las fotos solo eran una pantalla, murmuró. Mi verdadero punto débil era mi soledad. Respiró profundamente. Y ya no estoy sola. Nuestro vínculo había cambiado de naturaleza. Ya no era una relación secreta y temeraria, era un pacto de supervivencia. Conocíamos la codicia de Richie, su orgullo, su necesidad de control. Y ahora teníamos un plan. Esta vez no iba a enfrentar el peligro desde detrás del teclado. Esta vez iba a estar a su lado. El plan se apoyaba en la soberbia de Richie. Él confiaba en que Aurora terminaría por ceder o acudiría a la policía, 2 opciones que le habrían destruido por completo. Jamás imaginó que tomaría la iniciativa, y menos que lo haría acompañada por uno de sus propios subordinados. Nuestra trampa fue simple y ostentosa, atraerlo a un escenario público que simbolizara todo lo que él codiciaba y que ella podía perder. Elegimos un salón privado en el sofisticado Hotel Banyan Tree de Puebla, un lugar donde la elegancia ocultaba miradas atentas. Pasé el día ultimando la prueba definitiva. Tenía listo un botón digital, un enlace seguro a un servidor cifrado que contenía no solo el vídeo de la extorsión, sino el rastro completo de transferencias y sociedades pantalla con las que Richie blanqueaba fondos. Era un expediente capaz de tumbarlo no solo por chantaje, sino por fraude fiscal y lavado. Aurora fue clara esa mañana. No aparezcas hasta que yo lo diga. Él no debe saber que eres la cabeza detrás de esto. Yo insistí en estar cerca, en una sala contigua, conectado a la wifi del hotel. Ella asintió y me dio la señal de emergencia. La palabra volcán sería la orden para irrumpir. Esa noche la encontré en el lobby. Vestía un traje sencillo pero imponente. Su belleza no ocultaba la tensión que la recorría. La abracé con un último gesto corto, consciente de que quizás era el instante antes de que todo explotara. Richie ya estaba en la mesa privada, corpulento, arrogante, seguro de su triunfo. Aurora entró sola. Él sonrió como quien ha ganado. Yo me instalé detrás de un biombo, abrí mi portátil, comprobé los enlaces y mantuve el dedo sobre la orden que liberaría el paquete de pruebas. Escuché su conversación. Richie reclamaba la transferencia y se burlaba de la supuesta moral de Aurora. Ella respondió con calma, negándose a transferir dinero. Él se jactó de tener copias en varios países y afirmó que cualquier borrado sería inútil. Entonces dijo lo que quería oír: tu técnico no pudo salvarte. Fue mi señal. Me levanté, abrí el biombo y entré en la sala. El aire se heló. Richie me miró incrédulo. ¿Qué hace el del soporte aquí? Usted se equivoca, contesté con tranquilidad. No soy un simple operario. Aurora apoyó mi versión al señalar la pantalla de mi portátil. Le expliqué en términos secos y precisos lo que había descubierto. Rastros de transferencias a una compañía en Malta, conexiones fiscales y la evidencia de extorsión. Exponía los hechos con la misma frialdad con la que informaría de un fallo de servidor. Richie entró en pánico. Intentó arrebatarme la máquina. Vociferó que todo era una conspiración. Le aparté del alcance y dejé clara la alternativa:
firmar una renuncia con cláusulas y marcharse de inmediato, o yo enviaría el dossier a los abogados de la agencia, a la autoridad financiera y al fisco. Aurora deslizó los papeles con la calma de quien tiene el triunfo asegurado. Su rostro era ahora el de alguien que había recuperado la iniciativa. Ante la posibilidad de perderlo todo, Richie firmó con manos temblorosas. Antes de irse escupió una amenaza, pero ella recogió los documentos con dignidad y lo acompañó fuera. Cuando la puerta se cerró, el alivio fue tangible. Aurora puso su mano sobre la mía, la que sostenía la computadora, y murmuró: «Lo logramos, me salvaste». Desactivé el enlace de emergencia. Nos quedamos abrazados. El beso que siguió ya no estaba cargado solo por el secreto o por la urgencia. Era un gesto de elección y de celebración. Habíamos ganado la partida, pero sabíamos que aquello era apenas el principio. A la mañana siguiente la versión oficial se acomodó con rapidez. Richie había salido apresuradamente tras una supuesta venta de participaciones. La agencia manejó la crisis con mano experta, gracias a Aurora. Para los demás, el asunto quedó como un escándalo cerrado. Para mí, la invisibilidad en el trabajo había terminado. Mi reconocimiento público tras el incidente cambió el trato de los compañeros y la dinámica interna. 2 días después, ella me llamó y por primera vez la reunión no fue clandestina. En su oficina, con la compostura de siempre pero una mirada cómplice, desplegó una carpeta. «Gestioné la salida de Richie», comenzó. «Tenemos que reforzar la seguridad. Hay fallas que solo alguien con tus habilidades puede cubrir». Sobre la mesa, una propuesta, un nuevo cargo creado para mí, director de seguridad digital, con sueldo y autoridad acordes a lo que me correspondía. Era la oportunidad profesional que siempre había soñado, pero alcanzada por un camino inesperado, por coraje, secreto compartido y riesgo. Tomé la carpeta con las manos apenas temblorosas. Acepté. Ella sonrió, y por primera vez la llamada DIRCOM y yo nos vimos a la misma altura, colegas y cómplices en un proyecto que acababa de comenzar. El silencio volvió, pero ya no cargaba tensión profesional. Esta vez, lo que flotaba entre nosotros era una duda distinta, inevitable. «¿Y qué pasa con nosotros, Aurora?», pregunté dejando atrás la formalidad. Nuestra relación nació en lo oculto, en el riesgo. Sin esa presión, ¿qué somos ahora? Ella exhaló despacio, se levantó de su silla y rodeó el escritorio. Se detuvo frente a mí, tan cerca que la distancia jerárquica dejó de existir. «Somos lo que siempre fuimos», respondió con una calma que dolía de lo honesta. «Aliados. La única persona que vio mis ruinas y no huyó fuiste tú. Me viste vulnerable, marcada por la vergüenza, y aún así decidiste protegerme». Rozó mi mejilla con sus dedos, un gesto que desarmaba cualquier defensa. «Sí, ahora soy tu superior directo», continuó. «Y sí, debemos ser prudentes. En la agencia debemos mantener el orden. Pero lo que tú y yo construimos no nació de un impulso, nació de una verdad que casi nos destruye. Lo que compartimos tiene cimientos más fuertes que cualquier romance improvisado. No renunciaré a eso solo por temor a los rumores». Su mirada era transparente. Ella ya había tomado una decisión, yo también. «Entonces, ¿mi antiguo puesto ha muerto oficialmente?», bromeé para romper un poco el peso del momento. Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Totalmente. Ahora eres director. Ya era hora de que lo fueras». Ese mismo día trasladé mis cosas. La nueva oficina era amplia, luminosa, con vista al nivel ejecutivo. Mientras guardaba mis herramientas viejas, no pude evitar reír en silencio. Había pasado de ser el tipo que nadie veía al hombre en quien Aurora confiaba su seguridad y su corazón. Esa noche ya no nos encontramos en secreto ni en rincones discretos. Cenamos en un lugar sencillo, relajado, como 2 adultos que por fin pueden quitarse el peso del peligro de encima. Celebramos su victoria y mi nuevo puesto. Ella alzó su copa. «Por la seguridad digital y por la confianza, por nosotros», respondí chocando mi copa con la suya. Me sorprendí recordando la frase que, sin querer, le había dado sentido a todo lo que ocurrió después. Arreglé la computadora de mi jefa y vi cosas que cambiaron mi vida. Pero ahora entendía la verdad detrás de esas palabras.
No solo reparé una máquina, la liberé a ella, y al hacerlo, ella me entregó algo que nunca había tenido en mi carrera: visibilidad, propósito y amor. El precio había sido alto, el riesgo casi insensato, pero la recompensa, Aurora a mi lado y un lugar real en la agencia, valía todos los secretos enterrados en Puebla. Lo prohibido quedó atrás. El respeto, la pasión y la alianza que nacieron de aquella vulnerabilidad apenas estaban comenzando.